Ramón Valdés. El hombre que con una sola palabra, sí, señor, conquistó a toda Latinoamérica. El que interpretó al inolvidable Don Ramón en El Chavo del Ocho y se volvió el papá ideal, el vecino regañón, pero querido. El que hizo reír sin esfuerzo, pero que murió en silencio, en el olvido, mientras otros brillaban con su legado. Hoy te revelaremos el lado que casi nadie conoce, el que se esconde detrás del personaje más querido del programa. El final que muchos prefieren no contar. Una historia marcada por el desinterés, la traición y la tristeza de un hombre que, a pesar de darlo todo, se fue sin recibir lo que realmente merecía. Desde el inicio de El Chavo del Ocho, Ramón Valdés se convirtió en el alma del show. Su talento natural, sin formación actoral formal, lo hacía único. No necesitaba grandes libretos, no buscaba el protagonismo. Su carisma lo posicionó como uno de los personajes más reales y entrañables. Y eso le generó simpatías, pero también envidias. Mientras otros actores buscaban reconocimiento y poder creativo dentro del proyecto, Don Ramón simplemente llegaba, hacía reír y se iba. Pero esa actitud tan relajada terminó pasándole factura. A medida que el programa crecía en fama internacional, también crecían los conflictos internos. Ramón Valdés comenzó a incomodar. No por lo que hacía mal, sino por lo que hacía bien sin pretenderlo. El público lo adoraba. Los niños lo imitaban. Era auténtico, y en un mundo de egos, eso era un problema. Muchos se preguntan por qué Ramón abandonó el programa. ¿Fue una decisión suya? ¿Lo obligaron? La verdad es mucho más cruda de lo que se ha contado en entrevistas. Según fuentes cercanas, Ramón se fue porque no aguantaba más la tensión interna. Las peleas entre algunos miembros del elenco eran constantes. El favoritismo hacia ciertos personajes, especialmente por parte de Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, lo alejaron del ambiente que alguna vez fue una familia. Florinda Mesa y Ramón Valdés nunca tuvieron una buena relación. Las diferencias eran personales y profesionales. Mientras ella tomaba cada vez más control creativo al lado de Chespirito, Don Ramón era visto como una figura incómoda. La política interna terminó por silenciar su voz. Después de su salida del programa, Ramón intentó seguir haciendo lo que amaba, actuar y hacer reír. Participó en algunos proyectos, muchos de ellos al lado de su gran amigo Carlos Villagrán, Kiko. Ambos compartían no solo una amistad, sino una frustración, haber sido excluidos del fenómeno que ayudaron a construir. El regreso a las pantallas fue breve. La salud de Ramón Valdés comenzó a deteriorarse y con el paso de los años, el hombre que nos sacaba carcajadas empezó a luchar en silencio contra el dolor. Lo más triste de todo es que nadie del elenco original lo acompañó en sus últimos momentos. No hubo homenajes, ni reconocimientos en vida. Solo su familia más cercana y algunos pocos amigos lo acompañaron hasta el final. En el mundo del espectáculo, donde todo es show y cámaras, a veces el talento verdadero se olvida cuando ya no es rentable. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988. Su partida fue silenciosa, sin el eco mediático que merecía. No hubo grandes titulares. No hubo especiales en televisión. El ídolo se fue en la sombra. Irónicamente, mientras él partía sin reflectores, el resto del elenco seguía explotando la marca del Chavo. Nuevas temporadas, presentaciones, negocios, convenciones. Y Don Ramón ni siquiera era mencionado. Como si hubiera sido reemplazado, como si nunca hubiera existido. Su personaje fue el único que nunca fue sustituido. Porque sencillamente, nadie podía ser Don Ramón excepto él. Y eso lo convierte en leyenda. Pero ¿por qué nadie lo defendió? ¿Por qué ninguno de sus compañeros alzó la voz cuando fue marginado? ¿Por qué Florinda Mesa jamás reconoció públicamente su importancia? ¿Por qué Chespirito, con todo su poder, no le ofreció un espacio digno para regresar? Aquí es donde la historia se torna verdaderamente dolorosa. Ramón Valdés no encajaba con la nueva imagen del proyecto. Su figura bohemia,
Su estilo de vida despreocupado, su personalidad rebelde, no combinaban con los planes empresariales que se tejían alrededor del universo Chespirito. El show dejó de ser solo un programa para convertirse en una máquina comercial. Y en esa maquinaria no había espacio para quienes no se sometieran. Ramón no quiso doblegarse. Y por eso, lo borraron. Hoy, muchos fans se enteran de esta historia y no pueden evitar preguntarse, ¿cuántas veces reímos con él sin saber lo que vivía detrás? ¿Cuántas veces aplaudimos a otros, mientras él luchaba en silencio? Su familia ha contado que, hasta el final, Ramón Valdés jamás habló mal de nadie. A pesar del dolor, jamás traicionó sus valores. Incluso enfermo, seguía sonriendo. Seguía diciendo y sí, señor, cuando alguien lo reconocía en la calle. Porque él entendía que su arte pertenecía a la gente, no a una empresa. Y ese es el verdadero legado de Don Ramón. No el de los contratos millonarios. No el de los derechos de autor. No el de las giras mundiales. El verdadero legado es el amor del público. Porque Don Ramón sigue vivo en cada niño que lo imita, en cada adulto que se emociona al verlo. Y sobre todo, en cada memoria de quienes entendieron que no se necesita un gran nombre para ser eterno. Su partida silenciosa contrasta con el ruido de su legado. Mientras otros fueron homenajeados en vida, él fue ignorado. Pero hoy, gracias a millones de fans, su nombre vuelve a brillar. Y es justo que así sea. Porque sin Don Ramón, el Chavo del Ocho no sería lo que fue. Porque sin su ternura disfrazada de regaño, sin sus cachetadas con cariño, sin su risa auténtica, no habría vecindad. En un mundo donde el talento muchas veces se ve opacado por el poder, Ramón Valdés es el ejemplo de que se puede ser leyenda sin necesidad de escándalos ni estrategias. Solo siendo fiel a uno mismo. Hoy lo recordamos no con tristeza, sino con admiración. Porque su final fue silencioso, pero su memoria es eterna.